¿Sí escucha? ¿Ya? Sí se escucha, doctor, se escucha. Perfecto, bien. Entonces, Yo no lo escuchaba, retomamos Sí se porque escucha. tuvimos una dificultad que se nos, no pudimos hacer la presentación de la pantalla, pero aquí lo vamos a retomar. Decíamos entonces de que este es como el resumen de lo que vemos. Hablábamos del pilar fundamental y fíjense cómo posicionamos en el primer punto a los valores institucionales. Es decir, la filosofía de la organización debe de tener bien fundamentados los valores, desde luego identificarlos para poderlos socializar. Luego después vemos aquí en el lado izquierdo una división entre la parte estratégica y la táctica. Y luego tres segmentos: el deber ser, el ser y el hacer. En el deber ser tenemos tres elementos. Si el valor, el número 1, el número 2 eran la visión, ¿verdad? Recuérdense que es hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer, a dónde es que vamos a trazar nuestras metas para buscar el horizonte, hacia dónde resolver nuestro plan. En el número 3 es la misión, lo que somos como organización. Y el número 4, recuérdense que eran los pilares que unían la misión y la visión. Los objetivos estratégicos son los que nos van a orientar cómo viajar desde la misión hasta lo que nos vamos a convertir en la visión. Luego, después de tener identificados los objetivos estratégicos, Ya de no la se le visión escucha. para poder ir organizando estos objetivos estratégicos. Hola. ¿Sí escuchan? Hola, se le ve el sonido por ratito. Ahorita sí, doctor. Bien. Entonces, tenemos el análisis situacional que realizamos posteriormente a haber construido los objetivos estratégicos, que traemos las ideas principales desde la visión. Armamos aquella tabla donde ponemos los temas principales y por cada tema que nosotros vamos identificando, vamos desarrollando cada objetivo estratégico. Después de tener ya elaborado los objetivos estratégicos, en este análisis de situación es el tema que desarrollamos ahora, el FODA. Este FODA es el que nos va a dar paso a la construcción de las estrategias para que posteriormente lleguemos a un plan de acción, a uno de mediano plazo y a uno de corto plazo. Así la generalidad de donde vamos a recorrer este día. La matriz FODA. Esta herramienta permite analizar el componente externo y el componente interno de la organización. Cuando hablamos del componente interno, nos referimos a aquellas situaciones que nos permiten tomar decisiones y que está a nuestro alcance poderlo hacer. Por eso se llama interno. Es decir, que nos permiten a nosotros tomar medidas, tomar acciones como para poderlo utilizar o como para poderlo modificar. El análisis externo se compone de las oportunidades y de las amenazas. Y decimos que son externos porque en estos nosotros no podemos tomar una decisión para poderlas modificar, sino que están externamente condicionados, y nosotros lo que tenemos que ver es de alguna manera cómo buscar formas de poder enfrentarnos a estas condiciones externas de la organización. Y además de poder decir de que son dos externas y dos internas, también podemos decir de que hay dos positivas y podríamos decir dos negativas. Es decir, hay dos condiciones, las fortalezas y las oportunidades
son elementos positivos que se pueden identificar para utilidad de la organización, y también tenemos 2 negativos donde se puede analizar, identificar de qué manera se pueden abordar para que pueda la organización también tomar algunas decisiones o tomar algunas medidas en el desarrollo del plan. Este es el componente, entonces, eso significa FODA, los 4 elementos. Y luego los organizamos en esta tabla. Hacemos en vertical la organización del componente interno. Hablamos de las fortalezas, hablamos de las debilidades. Y luego hacemos en horizontal las condiciones externas, el componente de las oportunidades y de las amenazas. Cuando nosotros hacemos, y lo decíamos en la clase anterior, un análisis FODA, empezamos a enlistar todas las características que identificamos que estén relacionadas con las fortalezas de la institución, con las debilidades de la institución, con las oportunidades que tenemos para la institución y las amenazas que también identificamos para la institución. Todo aquel listado que yo decía, después de que lo hemos listado, todavía no hemos trabajado el FODA, porque hasta aquí tenemos la lista de cada uno de ellos. Es importante identificar cuáles son las características internas o los componentes internos y cuáles son los componentes externos. Esto, con el tiempo, con la práctica, con la experiencia, se va a ir facilitando para que podamos ir organizando cada uno de los elementos que identificamos en el cuadrante que corresponde. La razón de ubicarlos aquí es para poder facilitar los siguientes pasos en la construcción o en el desarrollo del proceso, que nos pueda facilitar la identificación de estrategias y cómo las vamos a abordar. En este sentido, cuando nosotros tenemos todos los elementos listados para fortalezas, para debilidades, para oportunidades y para amenazas, nos quedaría un cuadro de esta manera. Las internas las organizamos en vertical y decimos que son entonces las fortalezas y las debilidades. Luego en horizontal describimos las externas, las condiciones externas, que están representadas en las oportunidades y amenazas. Es necesario distinguir y agrupar los componentes internos y los componentes externos. Pero ya ubicados los externos y los internos, no hay problema si primero ponemos los positivos y después los negativos, o si primero ponemos los negativos y después los positivos. Por aquí aplica aquello de que el orden del producto no altera el total, pero de la misma manera, en las internas podemos colocar primero los positivos y después los negativos, o primero los negativos y después los positivos. Independientemente del lugar donde se coloquen, siempre este resultado que vamos a tener aquí en medio, que es la matriz de cruce, nos va a poder recuperar en cada cuadrante lo que nosotros queremos identificar. Como una forma también de facilitar los siguientes pasos, se pueden colocar primero las fortalezas, después las debilidades, los positivos, los negativos, con las oportunidades y amenazas que son positivos y negativos, para que a la hora de cruzar en este cuadrante podamos tener los componentes de fortalezas y de las oportunidades. Esto es una forma, pero independientemente de eso, se puede colocar primero los positivos y después los negativos. Eso no va a alterar el resultado que vayamos a tener en el centro de la matriz. Por ejemplo, aquí vamos a colocar, he tratado de identificar algunos elementos
que ya prediseñados o ya existentes, porque generalmente los análisis de FODA, de las organizaciones, son bastante importantes y útiles y ellos los tienen para su utilidad. Desde luego de que ellos conocen sus fortalezas y saben que son útiles para su competitividad, o debilidades que tampoco las pueden mostrar porque pueden ser los puntos por donde en el caso de una organización que vende productos pueda tener algunas desventajas en la competitividad. Entonces, desde luego, ya los propios insumos de una organización los resguardan bajo sus equipos de análisis, sus equipos estratégicos que les dan manejo, y pues por ahí, por cuestiones de didáctica o para poderse desarrollar algunos ejemplos, se pueden mostrar algunos que son así genéricos, y lo importante no va a ser aquí qué es lo que vamos a estructurar, sino que la forma como se van a obtener los productos. Hablamos en los componentes de las fortalezas que podríamos describir para esta organización. Ejemplo, una de las fortalezas puede ser que cuenta con una tecnología de punta. Si listáramos con el equipo, otra de las fortalezas que identifica es que tienen bastante tiempo en el mercado, tiempo de existencia en el mercado. Para poder hacer el análisis FODA es necesario trabajar con un equipo de trabajo que entre todos vayan identificando todos estos componentes, todas las fortalezas, todas las debilidades que puedan aportar para que puedan tener la mayor cantidad de insumos que puedan ser útiles para poder tomar posteriormente una decisión. En debilidades, aquí se describen empleados desmotivados y con seguridad que es de una organización externa. Y tenemos otra debilidad que es la diversificación de productos. Se dieron cuenta ya entonces aquí que vamos identificando las características o las cualidades que van componiendo estos elementos propios o internos de la organización, y los hemos descrito en este orden vertical. Después de haber tenido esta distribución, que primero hay que identificarlos, la mayor cantidad, todos, no importa que sean 20 fortalezas, 15 debilidades, no importa que unas sean más, que unas sean menos, lo importante es tratarlas de identificar e irlas incorporando. Aquí, para fines del ejercicio, solamente estoy incorporando 2 fortalezas y 2 debilidades, que con seguridad en cada lugar van a haber más. Luego nos vamos a pasar al componente de las oportunidades. En las oportunidades, aquí se identifica que hay políticas económicas de gobierno. Es una oportunidad para esta organización. Además, se describe que hay una demanda creciente. ¿Es una oportunidad o es una fortaleza de la institución? ¿A dónde lo ubicamos? ¿Lo ubicamos en oportunidad o lo ubicamos en fortalezas? ¿Lo logran identificar fácilmente que se puede colocar en oportunidad, o alguien tiene una idea que esta demanda creciente pudiera ser parte de las fortalezas de la organización? Dejo el espacio para algunas respuestas. Como la demanda depende del mercado, de la oferta, entonces yo la pondría en oportunidad porque puede variar en el tiempo. Ajá, o sea, no, y es que Muy bien. no puede ser. Se cortó, no sé si iba a externar otra opinión.
No, solamente. Hola. Hola, doctor. Hola. Sí, no, aquí estamos varios, estamos discutiendo de que la demanda sería una oportunidad porque es algo externo, no depende de algo interno, ya sea de la propia institución o empresa que se esté analizando. La demanda siempre es algo, un factor externo, por tanto sería una oportunidad. Perfecto. Estamos claros. Entonces, es así. Y el objetivo de detenerme no es porque sea algo que pueda generar alguna confusión, sino que existe la posibilidad que algunos de los que estamos reunidos no haya tenido alguna experiencia en elaborar un análisis FODA y de repente identifica un elemento y entonces, ¿dónde lo colocamos? ¿Lo colocamos en los elementos externos o no en los elementos internos? Después de la demanda creciente en las oportunidades, incorporamos el reconocimiento de la empresa. Es decir, tiene un reconocimiento externo. En términos de funcionamiento de las empresas, es importante para ellos el reconocimiento externo que puedan tener. ¿Cómo los identifican? De hecho, hay el nombre o el prestigio que tienen algunas empresas es tan importante que lo cuidan y se vuelve parte de sus activos. Es decir, perdón, de sus pasivos. Pues estas instituciones invierten mucho para que puedan tener este prestigio y este reconocimiento porque eso les permite ser altamente competitivos. Otra de las oportunidades para esta organización es capacitaciones gratis a través del SENA, que es otra organización que se encarga de desarrollar capacitaciones. Aquí ha terminado de describirse las oportunidades para este análisis. Luego, en las amenazas, la primera que se puede describir es que hay una fácil entrada de nuevos competidores. Y una siguiente, que son altos costos de los insumos. Hasta aquí hemos descrito o hemos colocado lo que quizá en un primer paso hayamos descrito así en una discusión de grupo, todo lo relacionado a fortalezas, todo lo relacionado a debilidades, oportunidades y amenazas. Y después de haber discutido ampliamente, poderlas posicionar en el lugar que corresponde. Decíamos que en fortalezas colocamos la tecnología de punta porque la organización tiene la tecnología de punta en sus equipos, es parte de ellos. El tiempo que tienen de estar en el mercado es el tiempo que ellos tienen de estar en el mercado. Las debilidades es empleados desmotivados porque son sus empleados los que están en esta condición. Y la diversificación de productos es por cómo ellos han diversificado estos productos. Son internos. Y las oportunidades, las políticas económicas de gobierno no son de la organización, sino que son externas. La demanda creciente, ya muy bien lo explicaron, son las personas que están afuera y que visitan esta organización. Por lo tanto, son externos. El reconocimiento de la empresa es el reconocimiento externo que ésta puede tener. Las capacitaciones que van a dar otras instituciones, esta institución es externa, no está dentro de la organización. En amenazas, la fácil entrada de nuevos competidores son competidores externos y los altos costos de los insumos, desde luego que se compran, se vuelven externos. Así, organizado, empezamos ahora a trabajar la matriz para el cruce de variables o lo que se conoce como el FODA cruzado. Cruzamos en el primer cuadrante las fortalezas y estas fortalezas las vamos a cruzar con las oportunidades.
¿Se recuerdan cuando hicimos la primera descripción del FODA? Hicimos un análisis general de los cuadros de las estrategias. En ese resumen decíamos que había un cuadrante FO, un cuadrante FO que estaba conformado por las fortalezas y las oportunidades. Y es este cuadrante. Y aquí se van a describir entonces las estrategias que pueden ser ofensivas o de crecimiento. ¿Por qué son así? Porque es toda nuestra capacidad positiva que tenemos que aprovechar para hacer lo más que podemos. ¿Sabes? Es ofensiva, son de ataque. Y también las combinamos con todas las oportunidades que encontramos externamente. Aquí vamos a describir entonces las primeras ideas de elaboración de estrategias que se puedan implementar aprovechando nuestras fortalezas o utilizando, potenciando nuestras fortalezas y aprovechando las oportunidades externas. ¿Cómo las vamos a describir? Tenemos un primer ejemplo. Describimos en este cuadro F1, que sería retomado como base la fortaleza que colocamos en la línea número 1. Esa es la importancia de irlas ordenando y de irlas enumerando. Aquí vamos a decir que estamos combinando esta fortaleza número 1 y también la vamos a combinar con una oportunidad que es la número 2, la tecnología de punta con la demanda creciente. Y entonces decimos en una estrategia, aprovechar la tecnología para poder atender a una demanda creciente. Y ya describimos una primera estrategia. Recuérdense de aquí, estamos construyendo el análisis FODA, pero antes hemos creado la tabla de los objetivos estratégicos. Entonces, vamos a ir viendo aquella tabla de los objetivos estratégicos, cómo vamos creando aquí estrategias de lo que estamos identificando que puedan facilitar el desarrollo de los objetivos estratégicos que ya hemos realizado en un paso previo. Después de tener una primera propuesta de estrategia, podemos describir una segunda. En este caso, combinamos una fortaleza número 2, que es el tiempo que tiene la organización en el mercado, y la combinamos con la oportunidad número 3, que es el reconocimiento que tiene la empresa. Describimos otra estrategia que es aprovechar el reconocimiento para agregar nuevos productos. Estamos combinando aquí elementos importantes, tanto internos como externos, para poder describir estas estrategias. Ahora, estas estrategias, ¿cómo surgen? Estas estrategias surgen del mismo análisis del equipo que está participando en la elaboración del plan. Ya el equipo viene definiendo todas las características y está viendo los elementos que le favorecen, tanto internos como externos, y ve qué de lo que ellos tienen que puedan dar respuesta a un objetivo estratégico pudiera implementarse una estrategia. Recuérdense que para elaborar un plan estratégico que va a servir de 5 años, vamos a tratar de pensar estrategias o elaborar un FODA, claro, no en 40 minutos como hacerlo aquí en un encuentro o en una hora. No, se va a requerir tomar una cantidad de tiempo importante. Y de hecho, las organizaciones competitivas toman mucho tiempo importante para poder hacer estos análisis y poder proponer de las mejores estrategias que pueda tener este equipo que está desarrollando el plan. Aquí hemos descrito entonces o creado, podríamos decir, 2 estrategias o las primeras 2 estrategias que ya no las hice yo o no las hice una creación de una manera subjetiva, que me digan, mira, ¿querés
trabajar, quiero ver si puedes proponerme un par de estrategias. Y yo me creo cualquier estrategia sin tomar ningún elemento en consideración. Aquí las estrategias que se están tomando ya se están construyendo tomando de base los elementos que ya se han identificado. Vamos al siguiente cuadrante. En el siguiente cuadrante vamos a hacer similar que el cuadrante fue a cruzar las debilidades y las vamos a cruzar con las oportunidades. Aquí vamos a tener de producto el cuadrante 2. Este cuadrante 2 va a ser de reorientación o de refuerzo. ¿Por qué va a ser de reorientación o de refuerzo? Bueno, porque estamos identificando debilidades de la organización. Estamos identificando debilidades que nosotros necesitamos mejorar o superar, y para eso nos vamos a aprovechar o podemos aprovechar las oportunidades externas que tenemos. Si cruzamos y vemos las características que tenemos en oportunidades y debilidades, siempre para ir hacia los objetivos estratégicos, nosotros podríamos decir, bueno, ¿y qué tal si combinamos esta debilidad número 1 donde tenemos empleados desmotivados y lo combinamos con una oportunidad número 4 que son las capacitaciones gratis que tenemos de esta otra organización que ya hemos identificado en el diagnóstico? Ahora entonces que tenemos identificado, lo proponemos, y siempre va a ser importante que ustedes vayan describiendo de dónde lo han retomado y en qué posición están o en qué orden. ¿Por qué? Porque eso les va a facilitar en cualquier momento que vayan a necesitar hacer una revisión o una retroalimentación de dónde es que retomaron esta estrategia. Si combinamos la segunda debilidad, que es una diversificación de productos que hay, y la combinamos con una oportunidad número 1 que hay, que dice que es las políticas económicas de gobierno, surge una estrategia que dice, bueno, explotar las políticas de gobierno para crear nuevos productos que cumplan con estas requisiciones. Y de esta manera, entonces, se han elaborado 2 cuadrantes del cruce del análisis FODA. Ya estos resultados y estas estrategias ya no son producto de la subjetividad, producto de la improvisación, sino que son producto del análisis estratégico que está realizando el equipo para la elaboración del plan. Luego, cruzamos las fortalezas y las cruzamos con las amenazas. ¿Qué podemos encontrar en este cuadrante? En este cuadrante, que es el FA, aquí son estrategias defensivas. ¿Por qué son defensivas? Bueno, porque hemos identificado amenazas externas, que estas amenazas externas, para poder avanzar, nosotros nos vamos a defender con nuestras fortalezas. Por eso son defensivas. Y entonces puede surgir una propuesta de estrategia de combinar la fortaleza número 1, que es la tecnología de punta, con una amenaza 1, que es la fácil entrada de nuevos competidores. Y podemos decir, bueno, hay que mejorar la calidad de los productos haciendo un uso eficiente de la tecnología para posicionarse en el mercado. Ya se va identificando otra propuesta de estrategia. Luego, podemos combinar también la estrategia, la fortaleza número 1, que es la tecnología de punta, con una segunda amenaza, que son los altos costos de los insumos. Y entonces aquí decimos, bueno, ¿qué podría proponerse como estrategia? Hacer un buen uso de la tecnología y darle un uso alternativo a los desperdicios. ¿Por qué? Porque esto nos va a favorecer a poder reutilizar quizá algunos elementos que puedan estar de alto costo en el mercado. Y aquí habremos terminado un tercer cuadrante. Y vean que les decía que cuando hicimos la descripción de fortalezas describimos 2, debilidades describimos 2, en oportunidades describimos 4,
y en amenazas solamente describimos 2. No importa cuántas se describan en cada componente, no deben de ser exactas, es decir, 10 de una, 10 de otra, 10 de otra, 10 de otra, no, es lo que puedan encontrarse. Y luego después también el cruce puede hacerse dependiendo de a dónde el análisis que han hecho que pueda responder a un objetivo estratégico pueda ser viable para poderlo cruzar. Y por último, vamos a cruzar las debilidades y las amenazas. En este caso, nos va a dar origen al cuadrante DA, que es de supervivencia o de retiro. De supervivencia, porque las condiciones que tenemos de debilidades y las amenazas, tenemos que buscar una forma de resolverlo para poder sobrevivir, para poder supervivir con la organización. Entonces aquí vean que incluso podemos hacer un cruce hasta con 3 elementos. Identificamos la debilidad número 2, que es la diversificación de productos, con la amenaza 1, que es la fácil entrada de nuevos competidores y los altos costos, y podemos describir utilizar nuevos productos que tengan un alto proceso tecnológico para que los competidores ni los nuevos que ingresen al mercado puedan copiarlos. ¿Cómo entonces? Estamos viendo que los competidores están entrando y que además de eso nosotros tenemos estas debilidades, pero si no buscamos una estrategia para poder sobrevivir, entonces de repente nos vamos a ir desarrollando menos que todas las empresas y el nivel de competitividad quizás no sea tan bueno como el que están desarrollando todo. Por eso es importante entonces desarrollar estas estrategias. Son elementos de análisis. El análisis FODA sumamente importante para las organizaciones para poder saber hacia dónde se van a dirigir. Después de haber hecho esta descripción de las estrategias, es como haber listado las que estábamos aquí. Primero solo teníamos una lista. Así teníamos. Vamos a hacer el plan operativo y vamos a hacer el análisis FODA. Ah, bueno, en el análisis FODA nosotros tenemos estas fortalezas, tenemos debilidades, estas oportunidades, estas amenazas y las entregamos. Ya terminamos el plan. No, todavía falta este cruce. Y después de hacer este cruce, aquí lo que vamos a tener es una lista de estrategias. Una lista de estrategias ofensivas, defensivas, de reorientación y de supervivencia, y dependiendo de cómo nos encontremos o qué necesitamos, así le vamos a dar una priorización. Por ejemplo, si encontramos una estrategia que sea una intervención inmediata para poder resolver un problema de urgencia, que tomarlo de ya y hay que actuar ya. Por poner un ejemplo, si fuera una organización prestadora de servicios de salud y de repente se enfrenta a una adversidad externa, puede ser un desastre, puede ser una pandemia. Entonces, no hay equipos preparados probablemente y la amenaza externa, esto obliga a que las decisiones deben de ser ya. ¿Por qué? Porque es de supervivencia. Ya aquí nos está dando algunas prioridades de cómo actuar, o lo mismo las estrategias ofensivas que nos permiten fortalecer para poder seguir creciendo. Y luego después ir viendo de qué manera se pueden reorientar algunas y defender otras. Esto nos puede dar la idea también de cómo ir valorando una priorización en el desarrollo de estas estrategias. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Aquí entonces ahora ya tenemos en una lista las estrategias que hemos identificado en el cruce del FODA. Después de haber cruzado
todos los componentes o los elementos internos con los externos, nos dio esta matriz que está en el centro, que es la de cruce, y ahora tenemos la lista de estrategias. Vean que solamente se han traído cada una de las que están listadas en cada cuadrante, organizadas de esta manera, para poder identificar entonces de qué manera se van a priorizar estas estrategias. Hasta aquí estamos en el paso de las estrategias, en la elaboración de las estrategias. Pero recuérdense de que estas estrategias nos van a dar origen ya a definir el plan estratégico, las líneas estratégicas. Y estas líneas estratégicas, para el caso de las primeras dos, que son las estrategias ofensivas y las de reorientación, estas son las que nos van a servir de insumo para poder crear o desarrollar otras líneas de acción. Teníamos en las líneas ofensivas aprovechar la tecnología para poder atender una demanda creciente, y luego nos vamos ya a una línea más específica, como por ejemplo, aperturar una línea de atención virtual, diseñar instrumentos de medición de la producción de la atención virtual, evaluación periódica de la producción de la atención virtual. Entonces ahora estamos viendo de que estas estrategias nos están dando la facilidad o nos están permitiendo identificar algunas líneas de acción para poder desarrollar esta estrategia. Pero vean que estas líneas de acción van a requerir una acción, pero algunas necesitan una medición. Por eso es importante que cuando se va a desarrollar un análisis FODA y el cruce del FODA, los elementos que se deben de traerse insumos medibles, cuantificables, tangibles. Es decir, esta parte que teníamos aquí, antes de poder desarrollar las estrategias, la lista que tenemos aquí, esto debemos de tener una evidencia de que lo estamos diciendo, no de subjetividad, porque vamos a necesitar medirlo. Existe la posibilidad de que vamos a elaborar un primer análisis FODA y no tengamos insumos. Aquí muy probablemente lo que va a necesitar es la creación y la implementación primero de instrumentos para poder hacer algunas mediciones de la producción. Ese va a ser como nuestro primer producto, realizar un plan de medición. Entonces necesitamos traer insumos que puedan medirse, que puedan ser tangibles. Es decir, si alguien está identificando que tiene una tecnología de punta, tiene que tener la descripción de qué es la tecnología de punta que tiene. No solamente es una expresión. Si decimos que tenemos una calidad de la atención, tenemos que tener esa evidencia de la calidad de la atención o del servicio que se brinda, no de una apreciación subjetiva, sino que debe de haber una medición. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando desarrollemos una línea de acción, podamos compararlo y podamos evaluar si estamos igual, si hemos mejorado o si al contrario hemos reducido en la calidad de la atención. En la siguiente estrategia que teníamos, que era aprovechar el reconocimiento para agregar nuevos productos, se pueden proponer algunas líneas de acción, como diseñar espacios publicitarios para presentar nuevos productos, hacer medición a través de encuestas sobre la preferencia de nuevos productos. Y aquí ya estamos describiendo algunas líneas específicas de acción orientadas a la estrategia que yo tengo identificado del cruce de la matriz FODA. Para las estrategias de reorientación o de refuerzo, la estrategia que era utilizar los servicios para la capacitación de los empleados en diferentes campos, pueden haber líneas de acción específicas como
elaborar un análisis de temas prioritarios para capacitación con el personal. Para poderlo desarrollar, hay que ir a identificar cuáles son los temas prioritarios. Y para poder identificar estos temas prioritarios, hay que buscar una dinámica, una estrategia para poder ver con el equipo cuáles son los temas importantes para poderse desarrollar, que puedan darle respuesta a esta estrategia que nos va a beneficiar al cumplimiento de nuestro objetivo estratégico. Y luego, después de haber identificado este análisis de temas prioritarios, hay que elaborar un plan de educación continua para estas capacitaciones. Y ya este plan de educación continua ya va a requerir una programación que ya va a ser la ejecución. Y para la ejecución ya vamos a ir llegando al plan operativo. Entonces, el que va a hacer el plan operativo, allá va a empezar a identificar que él tiene que hacer el plan de educación y calendarizarlo en el año para poderlo desarrollar, para poderlo ejecutar, y luego después irlo midiendo para saber cuántas charlas se han dado, cuántas capacitaciones se han dado, cuánto representan estas de las que se han programado, para poder tener la certeza que se está caminando hacia el cumplimiento de la estrategia que se había definido. Porque si yo identifico los temas prioritarios, elaboro un plan de educación continua, y en el plan de educación continua yo incorporo temas que no están relacionados a los temas prioritarios, o que el plan de educación continua solamente tenga un 20% del cumplimiento al año, muy probablemente la estrategia no va a poder dar un resultado positivo para el objetivo estratégico que se había establecido. Pero si yo hago una medición en el primer trimestre y yo identifico de que los temas que se están desarrollando no son temas prioritarios, o que los temas no se están desarrollando de acuerdo a cómo se han programado, bueno, entonces va a haber un momento de hacer una reunión para hacer un análisis, para hacer una evaluación y poderlo retomar para que se pueda cumplir. La segunda estrategia que estaba en el cuadrante de reorientación era explotar las políticas de gobierno para crear nuevos productos que cumplan con estas requisiciones. Aquí sería elaborar un instrumento para identificar los productos disponibles y los nuevos que favorecen con las políticas gubernamentales o que están en concordancia con las políticas gubernamentales. Para las siguientes estrategias, que eran del cuadrante FA y del cuadrante DA, también se trabaja para identificar líneas específicas de acción. Para el caso de mejorar la calidad de los productos, haciendo un uso eficiente de la tecnología para posicionarse en el mercado, una línea de acción podría ser elaborar listas de priorización de productos que requieran mejora de calidad. ¿Por qué va a necesitar priorizar los productos que requieran calidad? Porque quizás darle la calidad a todos pueda significar una inversión alta. En cambio, si van identificando cuáles son los productos que requieran mejora de la calidad, se prioriza y se inician por priorizar aquellos que ya está identificado de acuerdo a la estrategia cuáles son los que requieren esta mejora. Otra sería realizar talleres con jóvenes para evaluar la calidad de los productos. Es decir, si yo tengo la necesidad de identificar cuáles son los que yo voy a priorizar para poderles mejorar la calidad, esta priorización puede requerirse la opinión de los que utilizan las tecnologías. Entonces dicen, bueno, veamos jóvenes que están utilizando la tecnología, hagámosles una encuesta, hagamos un taller, encontrémonos con ellos para que nos cuenten cómo están estos productos que están utilizando y en sus expectativas, ¿qué es lo que necesitaría? O una encuesta, y basado en eso, pues bueno, entonces deciden, bueno, lo que hemos obtenido como productos o como resultados es que estos productos son los que principalmente ellos utilizan, o estos son los productos que principalmente ellos han identificado que no funcionan y por eso no los requieren.
Y entonces se ha identificado esa priorización y de esta manera Ya le escuché, doctor. Hola Ya compañeros, lo es que escuché. tuvimos un como apagón acá en la unidad y quizás por eso. identificar algunas líneas de acción y vean de que esto no es algo astral, algo complejo o algo de otro lugar, es algo que se hace en el día a día, es algo factible, es algo que se puede realizar. Lo importante es aprender que tiene un proceso, tiene un método, cómo se obtiene. ¿Por qué? Porque esto, el análisis FODA, desde luego va a estar basado en la información y esto me va a dar productos o me va a dar insumos y yo voy a poder decir, bueno, entonces con estos nuevos planes o estas estrategias vamos a tomar decisiones, pero de la información que nosotros tenemos, basados en esa información. Aprovecho a recordarles que los objetivos estratégicos que se construyen tienen las características, como lo vimos en el encuentro anterior, de ser específicos, de ser medibles. Es importante que todos los elementos que vengan aquí deben de traer evidencia. Todo lo que proponen para el análisis FODA debe de tener una evidencia, debe de estar ahí comprobable. Deben de ser alcanzables, realistas y a tiempo. Y cierro con lo que iniciamos diciendo de que la misión es lo que somos y el camino hacia la visión, hacia lo que queremos ser. Para eso se requiere objetivos estratégicos, un análisis FODA, y este análisis FODA va a ser importante para poder identificar las estrategias. Estas estrategias son las que vamos a ir desglosando ya y pudiendo identificar algunas líneas de acción para un plan estratégico, que este mismo plan estratégico va a dar paso o va a dar pie para poder ir a hacer algunas acciones específicas y seguimiento o monitoreo en el plan táctico y que puedan ser ejecutadas a través de un plan operativo. Hay una relación entre los tres planes para que puedan tener primero qué es lo que van a hacer, las ideas de qué van a hacer para hacer el esfuerzo, alcanzar esa visión, hasta las actividades operativas que van a irse midiendo para ver en qué medida se va avanzando al cumplimiento de estas estrategias. Las estrategias, los tipos eran de crecimiento, de refuerzo, de respuesta, de repliegue. Para la formulación de las estrategias, lo necesario es que permitan alcanzar estos objetivos estratégicos, que es necesario que puedan contarse con productos diseñados previamente, que son los objetivos estratégicos y el cruce en la matriz FODA. Tener a la vista los objetivos estratégicos. Cuando ya hemos hecho este cruce de matriz FODA, no solamente vamos a ir creando estrategias con los productos que nos da ahí, sino que hay que tener a la mano los objetivos estratégicos para poder ver cuál de estas estrategias nos pueden dar respuesta a un objetivo o, considerando este objetivo con lo que tenemos aquí, qué estrategias podemos crear. Para cada objetivo se deben de formular estrategias que se requieran para el cumplimiento. Segundo, recordar que los objetivos se construyen a partir de la visión. Los objetivos no los creamos de una manera subjetiva, sino que es importante tener en consideración qué dice la misión, qué temas podemos identificar para que lo que nosotros hagamos nos vayan acercando a ese sueño. Tercero, a cada tema que sacamos de los objetivos estratégicos le corresponden posibles intervenciones seleccionadas en la matriz FODA. Cuarta, identificar el cuadrante de la matriz FODA,
las intervenciones seleccionadas para la construcción de la visión y los objetivos estratégicos de la organización. ¿Qué quiere decir? Que es posible que en este cruce de la matriz FODA nos puedan dar muchas estrategias, 40 estrategias, 50 estrategias, pero de todas esas debemos de seleccionar cuáles son los que nos van a dar respuesta a los objetivos estratégicos para alcanzar esa visión. Quinto, revisar la matriz en un resumen de estrategias e identificar los cuadrantes de las diferentes interrelaciones, las estrategias que se consideran pertinentes y apropiadas para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. Todo relacionado. El plan estratégico debe de ser cuantitativo, debe de ser medible. Al final debemos de llegar a productos que necesitamos medir, acciones que necesitamos cuantificar. Debe de ser personalizado, es decir, definir la persona que va a realizar la actividad, las tareas, para que en el momento que lo vamos a comunicar, sepamos a quién se lo vamos a decir, a quién se le va a delegar y la persona también pueda comprender el mensaje, desde luego que sea personalizado. Descriptivo, que debe de definir concretamente la tarea a realizar. Debe decir claramente qué es lo que se quiere, qué se va a hacer. No darse una idea, porque después se baja el mensaje y entonces unos entienden que hay que hacer una cosa, otros entienden que hay que hacer otra cosa y la parte descriptiva no está bien definida. Y temporal, porque deben definirse fechas y plazos para el cumplimiento, para la realización de las acciones. Me quedo de nuevo por aquí y espero que haya sido de su provecho.